Hay historias que se tejen en el pasar de los años y van pasando de generación en generación. El día de hoy tenemos un capítulo atípico, un capítulo en el cual mencionamos los 5 lugares más tenebrosos en Bogotá y sus alrededores. Espero que este video les guste y los dejo con él a continuación. Una calle en Bogotá se llamó Cara de Perro. Suena algo peculiar, pero se llamaba así porque allí aparecía un perro negro sin cabeza. Un inglés se refería así al suceso. En Bogotá salen por las calles animales con cuerpo de perro pero sin cabeza. Otra de las historias que circulan en este sector es la siguiente. Un grupo de vigilantes que custodia una casa. Comentan que se escuchan risas y los pasos de un par de gemelos que juguetean alrededor de la pila de agua del patio interior. También afirman que el espíritu de un celador asesinado hace unos 12 años en circunstancias totalmente sin esclarecer se manifiestan encendiendo la radio y la greca que hay en esta casa. Una de las historias más conocidas en la Candelaria se llamaba la historia de la bella joven. Esta joven en las noches pedía a los caballeros que acompañaran a su hogar, situado en la calle del Panteón. Al día siguiente los galantes señores regresaban a buscar sus espadas olvidadas y colgadas en la cabecera del lecho de la desconocida, pero encontraban la casa desocupada desde mucho tiempo atrás, según informan algunos vecinos. Al entrar solo se ven restos humanos y ataúdes. Este relato sobrevive hasta nuestros días con pequeñas diferencias. El predio de lo que hoy es el conjunto residencial Calle del Sol es otro de los inmuebles con tradición paranormal. Se dice que en la década de los 50, esta construcción abandonada, 40 años tras servir al seminario, se instaló transitoriamente el cuartel de la policía secreta. En el sótano se dispusieron calabozos donde, afirma la tradición oral, se torturaba a los detractores del gobierno de turno. El edificio volvió a quedar abandonado durante casi 40 años. Los habitantes de los apartamentos construidos hace una década aseveran que escuchan ruidos, lamentos, quejidos de dolor y grilletes que arrastran en las zonas comunes. En la entrada del cementerio aparece un mensaje que parece apocalíptico. Esperamos la resurrección de los muertos. Una de las historias más mencionadas en el cementerio central es la siguiente. Un hombre con un largo vestido blanco que camina lento por los laberintos lúgubres y silenciosos del cementerio central de Bogotá. Recorre las esquinas, su halo se enciende y se apaga por las madrugadas brumosas de la capital. Quienes aseguran haberlo visto dicen que es el varón del Camposanto, un viejo monje en el custodio de las almas en pena que aseguran allí andan. Vi una sombra negra, un espíritu malo en mi vida. Trabajo aquí desde los 8 años. Nunca había visto algo así. Es algo que pasa a la velocidad de la luz y se esconde. Luego se sube como un animal por la pared y desaparece. La siguiente historia también se ve allí en el cementerio central. Es común ver una niña de 15 años a la que se rumorea que fue asesinada cruelmente.
La menor sale con una túnica blanca y reluciente. Se asoma por las esquinas de los mausoleos y se pierde. Señalan que este supuesto espíritu se le apareció a una de las guardas. Era una noche de enero. La celadora Herrera custodiaba el lugar acompañada por un perro al que todos los vecinos de la zona le llaman Tony. Según cuenta la historia, ella caminaba y Tony comenzó a ladrar como nunca lo había hecho y daba saltos alrededor de la mujer. Ante la perturbación que le causó el perro, la celadora se alertó y enfiló su mirada al frente. Justo al levantarla, observó claramente una luz que se le acercaba y casi al rozarla se desvaneció. El Salto del Tequendama es un lugar místico que ha llamado la atención de cientos de personas, no solo por su imponente belleza, sino porque muchos se han quitado la vida allí. En el fondo de sus aguas reposa una enorme cantidad de cuerpos desmembrados de suicidas que al alzarse se condenaron a una eternidad en pena, vagando por el lugar según las creencias que hay en el sitio. Dicen que cientos de almas de quienes se lanzaron al vacío continúan vagando por el lugar. El Hotel del Salto está situado a la orilla de un acantilado y ha servido como escenario perfecto para muchos suicidas, donde inició a historias sobrenaturales y de almas en pena que son actualmente las que rondan por este lugar. Según las leyendas urbanas, son varias las personas que afirman haber sido protagonistas de estos espeluznantes y desgarradores sucesos paranormales que suceden en este edificio. En 1933, cuando La Calera era tan solo un caserío y el Parque Chingaza no existía, la cementera Samper, primera cementera en el país, construyó la planta La Siberia, una proeza de infraestructura. Hoy, 82 años después, solo quedan ruinas corroídas, pisos y paredes abrasados por la maleza, chécheres viejos y polvorientos, una fuente de mitos y un imán que atrae a los curiosos. Algunas de las historias que se cuentan es que cuando estando cerrada en la clínica de Siberia, los celadores empezaron a ver que las luces se encendían dentro del lugar. También dicen que escuchaban pasos y se veía una enfermera, incluso fuera de la cementera.